no dejamos de expresar siempre, porque realmente es así, que la oportunidad que tenemos de estar aquí se constituye en un regocijo bastante importante, porque siempre estamos buscando crecer, buscando evolucionar, y la información que nos brinda el espiritismo es la información para la vida. Yo pregunto, por ejemplo, a Sandrita, que es abogada, si a ti te dijeran, mire, este libro es el ABC del derecho, ¿tú crees que deberías leértelo? ¿Sí? Ella está diciendo que sí, que no se oye. Entonces, ¿por qué hago esa pregunta? Porque el espiritismo es el ABC de la vida, ¿sí? Es la información que nosotros recibimos de Jesús para poder marchar a lo largo de la vida de la mejor manera posible. Y ese es nuestro gran desafío, poder vivenciar ese conocimiento. Entonces, todos nosotros queremos ir por la vida felices, contentos, ¿sí? ¿Alguien quiere ir feliz, contento por la vida? ¿Sí? Allá me dicen que no, pero bueno, vale, respetable. Y nosotros tenemos esa oportunidad, obviamente sabiendo que también tenemos que espiar a nuestras faltas pasadas, nuestros errores, pero podemos ir transitando por la vida de la mejor manera con la vivencia de este mensaje. Hoy tenemos este término, este tema, árbitros de nuestra propia suerte. ¿Sí? ¿Cuál es la función de un árbitro? Impartir justicia. ¿Mediunidad? Ah, mediar. Es que me hablaron las dos a la vez. Pitar la falta. Eso, lo mismo, ¿cierto? Controlar todas las actividades de las personas. Efectivamente, hacer que los reglamentos se cumplan, que las normas se cumplan, ¿verdad? Y ahí ya tenemos la primera palabra, tenemos la claridad. Y nosotros, si vamos a ser árbitros de nosotros mismos, ¿qué quiere decir? Que nosotros entonces podemos pitar, para usar el término de ellas, las faltas que cometemos. Ahora, ¿qué tan claro tenemos de las cosas que pensamos, decimos y hacemos? ¿Cuáles son faltas? No las conocemos muy bien. De pronto sí tenemos noción de algunas cosas, pero de otras no. Porque sin duda, yo me atrevería a decir, y ustedes me perdonan, todos nosotros algo estamos haciendo que creemos que está bien y no lo está. ¿Verdad? Todos. Porque precisamente no hemos todavía interiorizado, profundizado, reflexionado, analizado ese conocimiento, las leyes de Dios, las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque es el espíritu más sabio, el espíritu puro más grande que ha pisado la tierra. Y no solamente la pisó como encarnado, sino que continúa guiándonos, sirviéndonos de guía y de modelo, ¿verdad? Él es nuestro modelo, en Él es que nosotros debemos inspirarnos. A veces nos ocurre que una persona, puede ser una pareja, le dice el uno al otro, al papá, a la mamá, digo, yo puse toda mi vida, mis esperanzas en ti, tú me decepcionaste y eso
realmente si tenemos que poner toda nuestra atención y enfocar nuestra vida es en Jesús. Porque los demás, ¿sí? Todos nosotros estamos aprendiendo. Luego no podemos ser modelos verdaderamente. ¿Ok? Ahora yo pregunto otra cosa. Árbitros de nuestra propia suerte. ¿Quién me quiere decir qué opina acerca de la palabra suerte? Es decir, ¿podemos controlar nuestra suerte? ¿No existe la suerte? Existe el merecimiento. Estas baterías están fallando. Entonces, todos nosotros, ¿tenemos suerte o no tenemos suerte? No. No existe la suerte. Toca así a quemar ropa. No tenemos suerte. Gracias, Gracielita. En ese caso, yo creo que están hablando, en ese caso, yo creo que no están hablando de nada relacionado con el azar, sino del destino, del camino, del futuro. Correcto. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra suerte? ¿Sí? Ahí está el detalle. ¿Cierto? Porque en el común de las personas, cuando hablamos suerte, nos estamos refiriendo de pronto a esto. ¿Conocemos el trébol de la suerte? ¿Sí? Supersticiones, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos simplemente a un diccionario, encontramos que la suerte es el conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminadas para la vida de alguien. Entonces, si son predeterminadas, nosotros no podemos hacer nada. Ya estamos predeterminados. No podía cambiar nada. No hay posibilidades de modificar, de cambiar nada, ¿verdad? Entonces, como que con esta definición coincidimos con lo que dice Gracielita y Marielita y las otras personas. No hay suerte, ¿verdad? Ahora, mirando otra definición, es la circunstancia de ser por mera casualidad favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede. Circunstancia de ser por mera casualidad favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede. Es decir, que las cosas que a nosotros nos pasan son de casualidad. ¿Sí es así? No. Causalidad. Que no, vea, Gracielita, ¿qué hiciste? No. ¿Sí? Gracias. Precisamente dice Rodolfo que hay un modelo a seguir. Entonces, el problema es que hay un modelo a seguir y tenemos una vida por delante, ¿verdad? Tenemos una vida por delante. Y Dios nos concede un tiempo X viviendo en este cuerpo, 40, 50, 70, 80 años. Algunos pensamos llegar a los 90, 100, en fin. ¿Sí? Entonces, tenemos un tiempo en este cuerpo, pero ¿tenemos claro qué es lo que queremos hacer en esta existencia? ¿Tenemos claro hacia dónde nos dirigimos? Y pensamos, nos vamos a sitios bonitos para pensar, a ver de nuestra vida, estoy haciendo lo que creo que debo hacer, lo que me complace. ¿Se acuerdan de Steve Jobs? ¿Sí o no? Steve Jobs, el creador de la marca, la prestigiosa y mundialmente famosa marca Apple, de los teléfonos iPhone y los iPad y todo eso, ¿verdad? Él decía que uno debe pararse frente a un espejo y preguntarse si lo que va a hacer hoy realmente me hace feliz, me llena la vida. Y si la respuesta es negativa, no, yo voy hoy porque es que me toca ir a trabajar. Fuera de eso, el ambiente de trabajo allá no es que sea el mejor.
el jefe que tengo. O no, el ambiente es bueno, pero gano poco. Es decir, si yo tengo respuesta negativa, quiere decir que yo tengo que hacer un cambio. Eso decía Steve Jobs, ¿sí? Y investigadores dicen esto: menos del 5% de la población logra conocer su propósito de vida, encontrar qué quiere hacer con ella, cuál es su misión. Imagínense. Menos del 5% sabemos qué es lo que queremos hacer en la vida, hacia dónde nos dirigimos. Menos del 5% simplemente nos levantamos, nos aseamos, desayunamos. Para muchos, después del desayuno, se acabó el día. Ya no tengo más nada que hacer. Almuerzo, la cena y a dormir, un poco de televisión. O simplemente me voy al trabajo, salgo al mediodía a almorzar, ¿sí? Vuelvo en la tarde, llego en la noche. Y esa rutina, ese ciclo. Pero yo tengo claro dónde quiero estar dentro de 5 años. Tengo claro qué quiero alcanzar para dentro de 10 años. Tengo una meta a cumplir en 10 años. Somos muchos los que no tenemos eso claro, ¿sí? Entonces, eso hace que día a día vivimos el día, no más. Pero no hay metas establecidas. Esto lo dicen los estudiosos. Y agregan, el otro 95% se paraliza ante una perspectiva de crecimiento que suponga un cambio, en mayúscula y en negrilla. Tener que salir de lo que conoce, de su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? ¿Quién me ayuda? Fanny, ¿qué opinas? La zona de comodidad, sí, Arnulfo, gracias. ¿Es correcto? El mínimo esfuerzo. Esa es la zona de confort. ¿Sí? Yo fui a trabajar, volví y ya cumplí con el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, y si de pronto el hacer algo implica cambio, no, pero ¿y qué tal que, y si surgen los y si es? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Sí? Entonces, de hecho, se requiere coraje para nosotros poder, aún teniendo, si fuera en el término de ingresos, un empleo, y querer sentirnos más cómodos en el ambiente laboral, ingresos, etcétera, se requiere coraje para poder hacer eso, para poder buscar otra cosa. Ahora, si no es lo material, podemos decir, no, yo quiero ser una persona más dulce, más amorosa. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No, pero es que se habla de prójimo. Prójimo es todo mundo, ¿cierto? Entonces, querer, dice el Evangelio, a los que nos aman es fácil. Pero aquel que no nos ama, el vecino, el conductor del taxi, el del bus, ¿sí? El que me pone la música a todo volumen ahí, y los fines de semana, ya me tiene harto, sí, etcétera. Ahí es donde nosotros realmente somos medidos, ¿cierto? Pasa esto, miren. Alguien pregunta, ¿quién quiere un cambio? Todos levantan la mano. Después dice, ¿y quién quiere cambiar? Nadie, al contrario, bajamos la cabeza. Y cuando se dice, ¿y quién quiere liderar el cambio? Nos vemos. ¿Es así o no? ¿Cuántas oportunidades de trabajo surgen en la vida? Y ya no estoy hablando de pronto de trabajo para devengar, sino un trabajo para crecimiento personal. Sí, el mismo Jesús hace más de 2000 años
nos viene pidiendo que cambiemos, que mejoremos. ¿Y cuánto nos cuesta generar ese cambio? Todavía estamos aquí. Y los más comprometidos con un micrófono en la mano. Todavía aquí. ¿Cierto? Pero paso a paso vamos tomando conciencia de esa importancia. Dice Anthony de Melo esta frase que me gusta: la gente que quiere una cura sin dolor son como los que están a favor del progreso siempre que sea sin cambio. Esa zona de confort que nos lacera. Siempre estamos en la misma y no estamos dispuestos a generar cambios. No estamos dispuestos a cambiar. Nos pasa lo de la caricatura. Sí queremos cambiar, pero no haciendo nada. ¿Verdad? Y ese es un autocuestionamiento que nosotros podemos hacer. Vea, tenemos visita. Entonces, el conocimiento llama la atención a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. La gente que quiere una cura sin dolor son como los que están a favor del progreso siempre que sea sin cambio. Curarnos duele. La otra vez veía un video donde una psiquiatra decía, mire, se requiere valentía para ser feliz. Queremos ser felices, pero no somos suficientemente valientes para enfrentar los cambios que debemos realizar. ¿Cierto? Y vamos por la vida muchas veces pensando que lo que logran otros es porque tienen suerte. ¡Qué persona tan de buena! Y en cierta ocasión iba un hombre en un avión, ¿sí?, con otra persona al lado, otro hombre ahí al lado. Y el que estaba al lado sacó un iPad, ¿sí?, computador, y empezó a mirar una serie de imágenes. Y le dice el primero, ¡qué cosa más linda! Tú sí tuviste suerte para tomar esa foto. ¿Cómo cogiste, sí, a la mamá de ese pichón en pleno vuelo, dándole de comer a su pichoncito? Tremenda suerte la tuya. Y siguió expresándose en el mismo sentido, hasta que el que estaba mirando las fotos y otras como esa le dijo, mira, tengo que serte sincero, realmente tú no sabes cuánto tiempo llevo yo madrugando, levantándome al amanecer, ¿sí?, escondiéndome, camuflándome para poder haber tomado esa foto. Camuflado. Solamente se veía el lente de la cámara para yo no ahuyentar a esas aves. Y llevo más de 3 meses en eso hasta que pude tomarla. Y muchos creemos, no, es que esto es suerte. No, es el producto del esfuerzo que está haciendo esa persona. Y muchos no son francotiradores ni nada, se camuflan para poder tomar muchas fotos que a veces nosotros ni valoramos. De manera que todo lo bueno que se consigue demanda un esfuerzo de nuestra parte. Y hasta cuando nosotros no nos concienticemos de eso, vamos a seguir igual. Sin cambios verdaderos, ¿sí? Siempre pensando en la suerte, ¿sí? ¿Alguna vez alguien ha entrado a una casa y detrás de la puerta ve la herradura o la mata de sábila? ¿Sí? Yo sé que ninguno de ustedes. Nadie. No, yo sé de verdad que ninguno de ustedes de los que está aquí. ¿Sí? Pero esas, mis queridos hermanos, son meras supersticiones, ¿verdad? Ahora, empecemos a ver cómo nos ayuda el espiritismo, cómo nos ayuda el libro de los espíritus.
Porque Kardec preguntó en algún momento, ¿cómo explicar la suerte que favorece a algunas personas en circunstancias en las que no intervienen en modo alguno ni la voluntad ni la inteligencia? En el juego, por ejemplo, los que les gusta ir a jugar dinero, a los casinos y eso. Entonces dice, ¿cómo explicar la suerte que favorece a esas personas? Como que quedamos ansiosos de saber qué piensan los espíritus superiores sobre eso, ¿verdad? Porque lo vemos. Y ellos dicen simplemente, algunos espíritus han elegido por anticipado determinados tipos de placer. La suerte que los favorece es una tentación. El que gana como hombre pierde como espíritu. Se trata de una prueba para su orgullo y su codicia. ¿Quién quiere opinar acerca de esa frase? El que gana como hombre pierde como espíritu. Hay una parte del Evangelio que dice, ¿no? Que ha recogido ya la ganancia en la tierra, va a sufrir en el mundo espiritual. Porque nosotros debemos trabajar para que nuestras ganancias sean en el mundo espiritual. Bien, ¿otra opinión? ¿Claudia? ¿No? A raíz de cuando se gana dinero, viene el orgullo, viene muchas circunstancias que se alejan a sus mandamientos, a la espíritu guía. Ok. El que gana como hombre pierde como espíritu hace referencia además a que una cosa es el punto de vista nuestro como encarnados y otra cosa es nuestro punto de vista como desencarnados. Muchas de las cosas que nosotros valoramos, apreciamos y que incluso estamos buscando aquí, no son cosas que en el mundo espiritual vayamos a decir, uy, sí, menos mal que lo logré, trabajé por ello. Seguramente en el mundo espiritual podemos decir, oiga, yo sí le boté corriente a algo que no tenía sentido, algo que no valía la pena, y cuánto no me desviví por ello. La otra vez alguien me decía, yo oro y definitivamente en la próxima existencia no vuelvo a reencarnar como hombre, yo quiero reencarnar como mujer. ¿Sí? ¿Sí tiene una ventaja? Sí, las mujeres son ¿Sí? espectaculares, especiales. ¿Sí? ¿Y si fuera lo contrario? No quiero reencarnar más como mujer. La próxima reencarnaré como hombre. ¿Tiene una ventaja? ¿También? Esa es nuestra apreciación desde aquí. Pero hay que ver cuáles son las necesidades que nosotros tenemos evolutivas para que cuando lleguemos al mundo espiritual sigamos pensando igual. ¿Verdad? Necesidades evolutivas. Y obviamente muchos vamos por la vida pensando que realmente la suerte es la que nos acompaña siempre. Incluso con el orgullo de poder decir las cosas que yo he logrado y lo que estoy haciendo y todo es gracias a mí, a mi esfuerzo, ¿sí? Y cuando tenemos enfrente dos caminos, entonces escogemos uno que resultó ser apropiado y entonces decimos, si la persona tiene fe, exclamará, gracias Dios mío por la idea que me inspiraste y por la fuerza que me diste. Si no tiene fe, dirá, qué buena idea he tenido. Entonces ocurre con frecuencia, no, es que yo soy un duro, yo tengo unas ideas pero tenaces, tremendas, ¿sí? Yo soy muy inteligente, sí, yo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, qué suerte la mía que tomé el camino de la derecha en vez del de la izquierda. La casualidad en ocasiones nos sirve realmente. Cuánto me felicito por mi valor
y por no haberme dejado abatir. ¿Qué es lo que principalmente vemos nosotros que sale a flote ahí de esa persona? El orgullo, el ego, la prepotencia, ¿verdad? Entonces, si somos personas con suficiente humildad, ¿sí?, vamos a pensar, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a decir gracias a Dios por todo lo que logramos, porque en todo Él está presente. De manera que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida, capaces de diseñarla y construirla según nuestros deseos y necesidades. Entonces, eso es cierto y sabemos que es así. La pregunta es, ¿estamos aprovechando la posibilidad que Dios nos concede de construir nuestra propia vida? ¿Estamos aprovechando el hecho de que yo puedo mejorar mi vida en todo aspecto? Entonces, sabemos que es así, pero lo estamos aprovechando. Estamos trabajando para ello y este conocimiento sin duda nos ayuda. Basta esperar a cómo va a ser la cosa una vez que salgamos de aquí. Que nos enfrentemos a la dificultad. Y claro, y la vida nos ponga los obstáculos, los desafíos. A ver cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Entonces, por eso hay mucha gente y hoy en día hay muchas capacitaciones, coaching, ¿sí?, para poder ayudar a otras personas a construir su lifestyle design, para diseñar su estilo de vida. Y muchas personas, así como van o vamos a que nos diseñen una sonrisa, muchas personas buscan un coach que les ayude a diseñar su estilo de vida, porque todavía nosotros no lo tenemos claro. ¿Sí? Todavía no tenemos idea de qué es lo que queremos para nosotros. Y muchas veces lo que queremos es en función de lo que vemos en otros. No hay legitimidad en la vida que queremos llevar. Entonces ahí es cuando cogemos como modelos a deportistas, ¿sí?, a celebridades, etc. Pero no es lo que realmente a nosotros nos llenaría, ¿cierto? Entonces, hay personas a quienes parece perseguir la fatalidad. Independientemente de su manera de orar, ¿está la desdicha en su destino? ¿Alguien ha escuchado? Yo lo he escuchado. Que a mí nada me está saliendo bien, todo me sale mal. Yo no sé, Dios, ¿por qué me hace eso? ¿Sí? Pues salado. ¿Sí? Y atribuimos las experiencias que estamos viviendo a el hecho de que es que me tocó a mí así. Entonces, ante esa pregunta, si hay personas que parecen perseguir la fatalidad, ¿sí?, ¿está la desdicha en su destino? Los espíritus dicen, tal vez sean pruebas que deben sufrir y que han elegido. Volvéis a culpar al destino de lo que casi siempre no es más que la consecuencia de vuestras propias faltas. En los males que te afligen, trata de conservar pura la conciencia y eso será parte de tu consuelo. Entonces, en primer lugar, ¿sí?, culpamos al destino. ¿Han escuchado a alguien? No, que es que la vida es dura. ¿Sí? Me tocó, nací estrellado o viceversa, no sé. ¿Ah? No nací en cuna de oro como otros. Entonces, no tenemos claro que son pruebas que debemos sufrir. Pruebas de salud. Y lo dice quien las está viviendo.
Pero también tengo claro que en el mensaje de la paciencia, en el Evangelio según el Espiritismo, el espíritu amigo que firma ese mensaje, que sabemos que es Juana de Ángeles, dice los 2 primeros renglones: el dolor es una bendición que Dios concede a sus elegidos. Entonces, cuando hay dolor, yo digo, qué bendición, soy elegido de Dios. Es otra forma de verlo, que sin duda nos va a ayudar a sobrellevar el dolor, a sobrellevar el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, los últimos 3 renglones dicen: en los males que te afligen, ¿a alguien lo aflige algún mal? ¿Alguien tiene inconvenientes, tiene problemas? ¿Nadie? Bueno, menos mal que nadie tiene problemas aquí. ¿Sí? Nadie. De trabajo, económicos, afectivos, sociales, amorosos, en fin. Dice, en los males que te afligen, trata de conservar pura la conciencia. Me surgió un problema de algo, ¿sí? Que nosotros podamos decir, bueno, al menos yo no busqué que eso ocurriera. No busqué que eso pasara. Pasó ya, ¿qué puedo hacer? Tengo paz de conciencia. Dígame, Señor. Sí, pero básicamente es la conciencia. Como una persona es consciente del sistema de actuar, las diferentes pruebas que se nos presentan, las podemos prácticamente pasar. Sí, continúe. Yo le tengo el micrófono, tranquilo. Y de lo contrario, uno permanecer en estado negativo, se comete el error, entonces uno está sufriendo a causa de eso. Entonces es importante llevar un equilibrio de vida. Es decir, no desbalancearnos, porque al desbalancearnos quiere decir que siguen todavía esas energías negativas mandando el mundo. Y comenzamos a tener sentimientos de culpabilidad. Entonces es muy importante saber llevar el equilibrio de vida, es decir, evitar cuando uno comete alguna transgresión tiene un sentimiento de culpabilidad. Entonces hay que evitar cometer el error y evitar los sentimientos de culpabilidad para vivir bien, para estar en un estado de felicidad, porque si sufrimos quiere decir que algo indebido. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Es eso precisamente, la constante búsqueda de un punto de equilibrio. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo no puedo ir al centro espírita, yo no puedo ir al templo, no puedo ir a la iglesia, porque es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Ahí estamos permitiendo que la balanza se incline solamente hacia el trabajo. Pero de trabajar en la espiritualidad, poco, o nada. Entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio, como dice el Señor. ¿Me recuerda su nombre? Como nos dice Héctor, ¿sí? Ahí atrás tiene un tocayo. Tenemos que sacarle el tiempo al hecho de ganarnos el pan de cada día, obviamente, es el compromiso laboral, pero también tenemos que sacar el tiempo para nosotros poder trabajar en el crecimiento de nuestra espiritualidad. ¿De acuerdo? Y concluyen ahí los espíritus diciendo, en los males que te afligen, trata de conservar pura la conciencia y eso será parte de tu consuelo. ¿De acuerdo? La repetición ahí. Ahora, todos tenemos aflicciones, desdichas. Y esa misma pregunta en la nota dice, cuando una aflicción no es la consecuencia de los actos de la vida presente, es preciso buscar su causa en una vida anterior. Lo que se denomina caprichos de la suerte no son otra cosa que los efectos de la justicia de Dios. Él no aplica castigos arbitrarios, pues quiere que la pena siempre esté en correlación con la falta. O sea que nadie sufre algo que no le corresponde vivir. Lo que estamos viviendo, el sufrimiento que estamos viviendo, el dolor que estamos viviendo, ¿sí? Nos corresponde vivir.
Eso no quiere decir que nosotros no podamos buscar, por ejemplo, si es un problema de salud física, no podamos buscar un tratamiento, una ayuda médica que nos ayude a mejorar. Es nuestro deber. Pero conozco personas que llevan mucho tiempo tratando de solucionar un problema físico, las cosas no se dan y a pesar de conocer el espiritismo, no entienden que es definitivamente una ley de causa y efecto la que está obrando en ella y que le corresponde vivir el dolor que le está correspondiendo vivir. Entonces tenemos que sobrellevar ese dolor, aceptarlo, sin que eso se convierta en amargura para nosotros, sin que se convierta en rebeldía contra Dios, porque por algo pasa. ¿Sí? Recientemente conocí un caso de una señora que tenía o tiene una hija y ella ha caído en las drogas y es muy joven y ha caído en las drogas fuertemente. Y en un tratamiento que se hizo aquí mediúnicamente, se sabe, obviamente esa madre sufre mucho, pero se sabe que en una existencia anterior fueron también madre e hija y que la madre la indujo a ella a las drogas. Luego hoy esa hija simplemente estaba viviendo, ¿sí?, los rezagos de un hábito que tenía en el pasado y ahora la mamá sufre, pero ella ignora que ella indujo a su hija a las drogas en otro momento. Siempre hay una relación de lo que hoy vivimos con nuestro pasado, ¿sí? El psiquiatra Viktor Frankl, que tanto nos ha enseñado, ¿sí?, dice algo muy sabio frente a todas las inconvenientes, los problemas, las dificultades que nosotros tenemos. Él dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Podemos tener inconvenientes, dificultades, pero nadie nos puede quitar cómo vamos a reaccionar frente a esas dificultades. Yo puedo reaccionar con rebeldía, con rabia, vivir amargado, con molestia, o puedo simplemente decir, hombre, esta situación se me ha presentado, yo busco solucionarla, no se soluciona, debo continuar con ella, pero asumo una actitud más comprensiva frente a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, continuemos. Si seguimos mirando en la codificación, el libro El cielo y el infierno nos dice, todos son libres de trabajar o de no hacer nada en favor de su adelanto. El que trabaja mucho y con rapidez recibe antes la recompensa. El que se extravía en el camino o pierde el tiempo retarda la llegada, y de ello no puede responsabilizar a nadie más que a sí mismo. Entonces, comprendamos que las dificultades, las adversidades que hoy estamos viviendo están originadas en nuestras equivocaciones del pasado, en nuestros propios errores. ¿Sí? Pero entonces yo no puedo hacer nada, ya me toca vivir así. No, yo puedo hacer el bien, debo hacer el bien, que de alguna manera ese bien que yo haga logra amainar, ¿sí?, logra reducir el sufrimiento que estoy llamado a llevar. Y conozco casos de gente que se ha dado al servicio a los demás, que busca ser hombres de bien, mujeres de bien, y eso ha hecho que ellos logren minimizar el sufrimiento que están llevando, porque están obrando en el bien. ¿Sí? Si seguimos adelante, ¿ya? Bueno.
El hombre sufre siempre las consecuencias de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no conlleve a su castigo. Entonces, como decía al comienzo, hacemos muchas cosas que infringen las leyes de Dios. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de ello. Muchos de nosotros seguimos obrando como si no estuviéramos haciendo algo que vaya en contra de las enseñanzas de Jesús. De manera que nosotros tenemos que tener claro en cuáles cosas estamos incurriendo que no creemos que sean falta. Y por eso Kardec pregunta, ¿el hombre tiene de por sí los medios para distinguir lo que está bien de lo que está mal? ¿Sí lo tiene? Dios ha puesto sus leyes en nosotros. ¿Dónde se encuentran? En la conciencia, ¿verdad? Claro. Entonces los espíritus dicen, sí, claro, tiene los medios de conocer entre el bien y el mal. Cuando cree en Dios y quiere saberlo, quiere saber si lo que va a hacer es bueno o es malo. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Entonces depende de nosotros. Totalmente. De manera que este conocimiento nos lleva a nosotros a que definitivamente, en vez de estarnos quejando de la vida que tenemos, de las dificultades que tenemos, hombre, vamos a enfocarnos más bien en hacer el bien. Vamos a enfocarnos en vivenciar las enseñanzas de Jesús. Ahora, ¿se entiende que el hombre será feliz en la tierra? Pregunta Kardec en la pregunta 921 del libro de los Espíritus. Cuando la humanidad se haya transformado. Sin embargo, mientras tanto, ¿puede cada uno asegurarse una felicidad relativa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí podemos asegurarnos una felicidad relativa? Bien, veamos qué dicen ellos. La mayoría de las veces el hombre es el artífice de su propia desdicha. Al poner en práctica la ley de Dios se evitan muchos males y se procura una felicidad tan intensa como se lo permita su grosera existencia. ¿Hay claridad aquí? Sí. Por otro lado, hay gente que me dice a mí, oiga, pero yo conozco gente que sé que ha hecho el mal, sé que se han endeudado, y usted los ve y viven súper bien. Y entonces, ¿dónde está Dios ahí? Su carro de última gama, de alta gama, su buena casa, buena mansión, viajes, etc. Y Kardec pregunta, ¿por qué en el mundo los malvados ejercen por lo general mayor influencia que los buenos? ¿Y vemos personas así? Entonces ellos responden, y aquí nos dan a nosotros, entre comillas nosotros, por la debilidad de los buenos, si es que somos buenos. Los malvados son intrigantes y audaces, los buenos son tímidos. Cuando estos se decidan, lograrán imponerse. Muchos estamos en un ambiente
donde estamos viendo procedimientos indebidos, equivocados, y guardamos silencio. No hacemos nada. En el hogar. ¿Sí? Eso no quiere decir que nosotros tengamos que presionar a alguien para que definitivamente cambie, porque nadie cambia a nadie. Pero sí debemos tener la iniciativa de una recomendación, de una orientación, de un esclarecimiento, que al menos si la persona me dice no, se lleve algo en su mente que le permita reflexionar. ¿Sí? ¿Sí hay claridad? Porque no empiezo desde la primera diapositiva. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué los malvados ejercen más influencia? Por la debilidad de los buenos. Entonces, quizá no haya bondad 100% en nosotros, pero estamos en esa búsqueda. Ya tenemos un buen porcentaje, seguramente, de bondad, y eso no debe ser solo para nosotros, sino para también buscar ayudar y servir a los demás. Este hombre, que es el escritor francés Victor Hugo, que escribió Los Miserables, muchos vieron esa película y tiene como 3 versiones, dice: a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad. Voluntad. Querer enfrentar esa situación, enfrentar ese defecto que yo tengo, ese vicio que yo tengo, para yo poder sobreponerme a él. Y Kardec pregunta allí también: ¿el hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Efectivamente, ellos dicen sí. Y a veces, mediante un pequeño esfuerzo, lo que le falta es voluntad. Ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis, dicen los espíritus superiores. Muy pocos de nosotros nos esforzamos. ¿Ya? Y más bien, en vez de esforzarnos, caemos así. ¿Qué podemos decir que hay ahí? ¿Qué actitud? Pereza. Se rindió, como dice Gómez. Se rindió, se entregó. También pasa. Mucha gente dice: no, yo dije que yo no iba a criticar más. Y todos los días lo hago y ay, sí, yo no soy capaz. Falta de esfuerzo. ¿Verdad? Entonces, vuelve en ese diálogo, dice: ¿no hay pasiones tan intensas e irresistibles que la voluntad es impotente para superarlas? Como dijo Rodolfo aquí, se rindió, es impotente, se siente impotente para superar esas pasiones. Y ellos dicen, hay muchas personas que dicen quiero, no obstante la voluntad solo está en sus labios. ¿Ah? Efectivamente. Quieren, pero están muy satisfechas de que todo siga igual. En la zona de confort. En la zona de confort. Cuando el hombre cree que no puede vencer sus pasiones, eso se debe a que su espíritu se complace en ellas, a consecuencia de su inferioridad. Son los espíritus superiores, pero nos hablan contundentemente, como decimos popularmente, duro y a la nuca, ¿verdad? ¿Será que, y esto no es para que respondan, sino para que pensemos, algunos de nosotros nos complacemos en actitudes erradas? Nos complacemos. ¿Ah? Terco y medio, ¿cierto? Muy bien, sigamos. El que procura reprimirlas tiene la comprensión de su naturaleza espiritual. Vencerlas constituye para él un triunfo
del espíritu sobre la materia. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tatuarnos en el corazón, en nuestro ser interior. El hecho de que somos una realidad espiritual, inmortal. Y que lo que empecemos hoy, si hoy no lo concluimos, lo podremos concluir en una existencia posterior. No se pierde lo que nosotros iniciemos hoy, aunque no lo logremos. Será el cimiento para alcanzarlo más adelante. ¿Recuerdan aquella anécdota que tuvo Divaldo Pereira Franco al terminar una conferencia y una señora de 80 y algo de años se acercó y le comentó en medio de la conversación que ella acababa de graduarse como antropóloga? Y Divaldo le dijo, pero usted, como antropóloga, y usted no acaba de decir en la conferencia que uno reencarna y que lo que aprende ahora le va a servir después. Literal. Y muchas personas, por la edad que tenemos, no, yo ya para qué. Yo ya no. Ya lo que no hice. Y muchos espíritas, entre comillas. Lo que quiere decir que razonamos, pero no en términos espíritas. Cuando nosotros razonamos en función de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, de la evolución del ser, todo lo que nosotros aprendamos en esta existencia, si sea el último día de mi partida a los 90 y pico de años, me va a servir para después. Si no lo hacemos, es por pereza. Si no lo hacemos, es porque el espiritismo todavía no lo he logrado interiorizar como debe ser. ¿Sí? Entonces, vamos por la vida así, ¿no? Con caminos que escoger. Nuestro adelanto depende de nosotros, porque el hombre que se encuentra en pleno goce de sus facultades tiene en relación con todas las cosas la libertad de hacerlo o dejar de hacerlo. Para practicar el bien solo le hace falta la voluntad, nos repiten una vez más. No hay excusa. Definitivamente no la hay. No, pero que es que yo estoy muy enfermo, lo que sea. Hombre, el hecho de que yo esté enfermo no me impide ser más estudioso, servir, ser más buena gente, más amoroso, etcétera. Servicial, en fin. Ahora, he escuchado espíritas, ¿sí?, que dicen, ay, yo ya venía para el centro espírita y me vine y se me quedó la llave. Esos son los espíritus que me hacen hacer eso. Lo he escuchado. Toda la culpa la tienen los espíritus. No sé por qué vi que alguien miró al que estaba al lado. Y efectivamente, sí, con esta imagen, que es un dibujo un poco pixelado, pero nos da la idea, hay espíritus que influyen en nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí hay uno, ¿sí? El alcohol, allá hay una mujer también que tiene otro ser atrás. Hay espíritus que influyen en nosotros. ¿Ya? Influyen en nosotros en la medida que nosotros lo permitamos. Y algunos se debaten entre el mal consejo y el bueno. ¿Sí? Entonces, Kardec pregunta, además del espíritu protector, ¿hay un espíritu malo apegado a cada individuo con miras a incitarlo al mal y darle oportunidad de luchar entre el bien y el mal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? No, sintonía en nosotros. Bueno, ahí estamos encontrados porque vi varias cabezas que hicieron así. Están atentos a ver a la primera que le abran la puerta. Y es la sintonía lo que dice. Nosotros abrimos la puerta. La novela que ha habido
Sí. Ahí lo vemos, míralo. Ahí está un ser tenebroso allá al lado derecho de él y acá un ser angelical. Entonces, la pregunta es, ¿hay un espíritu malo apegado a cada individuo con miras de incitarlo al mal y de hacer que deje las llaves? ¿Qué dicen los espíritus? Apegado no es la palabra. Es verdad que los espíritus malos intentan desviar al hombre del camino del bien cuando se les presenta la oportunidad. Ahora, ¿cómo así que influyen en alguien cuando se les presenta la oportunidad? ¿Cómo así? ¿Cuál es la oportunidad? Débil, a ver, de a uno. Cuando nos prestamos a la sintonía con ese ser. Por allá. ¿Alguien se me está durmiendo? Sí, señor, dígame. Héctor. Depende de la capacidad que tenga una persona de información, porque realmente sí hay personas que son demasiado perturbadoras. Efectivamente. Claro. Y aquí lo... Entonces uno hay que estar atento a esa gente para uno no dejarse desviar. Claro, eso ocurre, pero aquí estamos hablando de espíritus. Espíritus. Y entonces dice, es verdad que los espíritus malos intentan desviar al hombre del camino del bien cuando se les presenta la oportunidad. Y ya sabemos que la oportunidad, ¿quién la brinda? Nosotros mismos, ¿verdad? Y agregan, no obstante, cuando uno de ellos se apega a un individuo, lo hace por iniciativa propia, porque espera ser escuchado. En ese caso, se trata de una lucha entre el bueno y el malo, que habrá de ganar aquel cuyo dominio el hombre se entregue. Si yo me entrego, ¿sí?, a las ideas inapropiadas, al vicio, al alcohol, al cigarrillo, a la sensualidad, al robo, al juego, a la misma gula, etcétera, pues ahí ellos van a encontrar oportunidad. ¿Sí? Desafortunadamente, la lista de tendencias inferiores es larga. Encuentra la puerta abierta. Como dijo Marina, la sintonía, sintoniza con nosotros, ¿verdad? Entonces, Rodolfo decía que a veces le hablan a uno, ¿sí? Le hablan a uno. Yo no sé si ustedes alcanzan a visualizar aquí, ¿sí?, esa imagen. Tenemos una mujer en su oficina trabajando en su casa y tenemos un espíritu, que de hecho es el espíritu que lo vemos traslúcido, ¿no? Pero miren los fluidos, las energías deleterias, fluidos negativos en el que él la envuelve, producto de los pensamientos de ella. Ella se encuentra en un estado que podríamos decir que es ¿qué? No, mirémosla a ella. ¿Cómo está? ¿En un estado qué? De preocupación, de angustia, depresivo. ¿Sí? Podría estar depresiva. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Kardec pregunta, ¿podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Podemos, ¿verdad? Y ellos agregan, sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Y aquí vemos cómo ese espíritu salió huyendo y llega un espíritu bondadoso, amoroso, y la envuelve en fluidos amorosos, color amarillo, que es el color que irradiamos desde el cardíaco. ¿Vemos? Y hay algo que a mí me parece trascendental y cuánto nos cuesta tomar conciencia, y es de esto. Los pensamientos. ¿Cuántos de nosotros logramos tener las riendas de nuestros pensamientos? Pocas personas realmente.
Porque se viene un pensamiento indebido, un recuerdo de una dificultad, de un roce que tuvimos, y lo que hacemos es sacarle silla y decimos siéntese y lo acariciamos a ese pensamiento negativo. ¿Sí? O es como la matica, ¿no? Le echamos sol, le echamos agua, fertilizante, ese pensamiento negativo para que crezca. Si lo detectamos un pensamiento negativo, no le pongamos sol, no le pongamos agua, que se seque. ¿Y cómo logramos que a nivel de pensamiento eso ocurra? Sustituyendo, no se eliminan los malos pensamientos, sobre todo cuando son recuerdos. Ellos están ahí en el subconsciente. Tenemos que sustituirlos por pensamientos edificantes. ¿Ok? Para que eso nos pueda ayudar mejor. Y si seguimos adelante, pregunta Kardec, ¿hay algún modo de expulsarlos? La oración. La persona está en un nivel de medida superior, si puede controlar todo lo negativo. Correcto. Vamos entonces a avanzar porque el tiempo aprieta. Dice, sí, podemos expulsarlos, pero casi siempre lo que se hace para alejarlos los atrae más aún. La mejor manera de expulsar a los espíritus malos consiste en atraer los buenos. ¿Y cómo atraemos los buenos? Haciendo el bien, pensamientos nobles, pensamientos edificantes, buena lectura, lectura edificante, etc. Y dice, atraed pues a los espíritus buenos practicando todo el bien que podáis. Yo digo en mis oraciones, Señor, cuando yo pase frente a una oportunidad de servir, ayúdame a verla. Porque me ha ocurrido que paso de largo y después dice, yo a esa persona hubiera podido ofrecerle algo, ayudarla. Iba cruzando la calle con un bastón, ¿sí? Una anciana, y no me acerqué a que se apoyara en mí, cualquier cosa. Y muchos vamos tan deprisa por la vida que no vemos las oportunidades de servicio. Y dice, entonces los malos huirán. ¿Y por qué huirán? Porque el bien y el mal son incompatibles. Muchos espíritus nos perturban porque nosotros los atraemos. Sed buenos siempre y solo tendréis espíritus buenos a vuestro alrededor. Entonces, si hemos de ser árbitros de nuestra vida, el Evangelio dice literalmente, así pues, el hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desventura dependen de su voluntad de practicar el bien. ¿Es claro? Y agregan, esa es la ley inmutable y conforme con la voluntad y la justicia de Dios. Entonces, para concluir, ¿de qué modo podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos? ¿Cómo podemos neutralizarla? Dice, haced el bien y poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo. Así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que ellos quieren ejercer sobre vosotros. Guardaos de escuchar las sugestiones de los espíritus que provocan malos pensamientos. Ahí sí, como decimos popularmente, no traguemos entero. Nosotros estamos en capacidad de decir, ¿por qué este pensamiento, si yo sé que no es bueno, por qué lo estoy teniendo? ¿Sí? Fomentan la discordia entre vosotros y excitan las pasiones malas. Desconfiad, sobre todo de los que exaltan vuestro orgullo, porque os atacan por el lado débil, ya que todos nosotros, me atrevo a decir sin excepción, aún tenemos algo de orgullo, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús hace decir en la oración dominical, Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es la tentación? La tentación es sinónimo de pasado. Es decir, caemos en tentación de algo
que nosotros ya estábamos haciendo. Si una persona dice, no, es que por tentación volvió otra vez al alcohol, una persona que nunca ha consumido bebidas alcohólicas no tiene tentación de alcohol. Si cae en la tentación del alcohol, de los vicios, de lo que sea, es porque ya lo había hecho antes. Entonces, la doctrina es muy consoladora. Es cierto que sufrimos, que tenemos adversidades, dificultades, etcétera, todo lo que queramos. Pero hay un gran consuelo cuando nos dice que nosotros podemos mejorar nuestra vida, que nosotros podemos ser arquitectos de nuestra vida, mejorar las relaciones, etcétera, etcétera. Y es allí donde Jesús nos pide que enfoquemos toda nuestra atención. Buscar cada día, y el Evangelio según el Espiritismo es claro, ser hombres de bien. Muchísimas gracias.